Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hoy vamos a sumergirnos en un paper que me dejó pensando por días. Imagínate un modelo de lenguaje que no solo procesa palabras, sino que realmente piensa antes de dar respuestas. Suena intrigante. ¿De qué se trata? El paper se llama Scaling Up Test Time Compute with Latent Reasoning, a Recurrent Depth Approach, y presenta UGIN 01BC5, un modelo que funciona de manera similar a nuestro cerebro. En vez de verbalizar cada paso de su razonamiento, lo hace en un espacio latente, una especie de caja negra donde procesa información de forma continua. Es como si tuviéramos una ventana a la actividad neuronal antes de que se traduzca en lenguaje. Exactamente. Y esto es lo que lo diferencia de los modelos de cadena de pensamiento que intentan resolver problemas verbalizando cada paso como si estuvieran resolviendo un problema matemático en voz alta. Claro, y esa verbalización puede ser ineficiente, especialmente cuando se trata de problemas complejos. ¿Cómo se compara UGEN 0125 en términos de eficiencia? Esa es la mejor parte. Este nuevo modelo busca ser mucho más eficiente. Los investigadores parten de la idea de que tradicionalmente, para que un modelo de lenguaje sea más potente, necesita muchísimos datos y una capacidad computacional enorme. Lo cual, por supuesto, implica un alto costo energético de recursos. ¿Cómo logra UGEN 0125 sortear este obstáculo? En lugar de generar cadenas de texto, UGIN 0125 utiliza un bloque recurrente que se repite varias veces durante el proceso de razonamiento. Es como si estuviera masticando la información en ese espacio latente, refinando su comprensión antes de dar una respuesta. ¿Y eso cómo se traduce en eficiencia? Bueno, al no tener que generar texto en cada paso, el modelo utiliza menos memoria y requiere menos poder de cómputo. Eso suena a un avance significativo. ¿Y mencionan alguna otra ventaja de este enfoque? Sí. Una de las ventajas que más me llamó la atención es que este modelo no necesita datos de entrenamiento específicos para el razonamiento. A diferencia de los modelos de cadena de pensamiento que necesitan ejemplos de problemas resueltos paso a paso, UGEN 0025 aprende a razonar por sí mismo. Es fascinante. Es como si estuviéramos dotando a estos modelos de una capacidad innata para pensar. Exacto. Y otra cosa que destaca el paper es que este modelo se enfoca en aprender estrategias y lógica en lugar de simplemente memorizar información. Es decir, no solo busca tener la respuesta correcta, sino que intenta comprender el porqué detrás de la respuesta. Un modelo que busca comprender en lugar de solo repetir. Eso sí que es un cambio de paradigma. ¿Y cómo se estructura este modelo tan peculiar? La arquitectura de UGIN 025 se basa en bloques de transformers, que son como los componentes básicos de muchos modelos de lenguaje actuales. Estos bloques se organizan en 3 secciones: preludio, bloque recurrente y coda. Esas secciones. ¿Tienen alguna función específica? Por supuesto. El preludio sería como la introducción, donde se incrusta la información de entrada en ese espacio latente del que hablábamos. Imagina que tenemos un problema matemático complejo. El preludio sería como traducir ese problema a un lenguaje que el modelo pueda entender. Y el bloque recurrente sería el encargado de procesar esa información traducida, ¿no? Exacto. El bloque recurrente es el corazón del razonamiento. Es donde el modelo piensa en bucle, modificando y refinando su comprensión del problema en cada iteración. Como si estuviera dando vueltas a la información en su mente, buscando conexiones y patrones. Precisamente. Y finalmente, la coda desincrusta la información, la traduce de vuelta a nuestro lenguaje y nos presenta la solución. Me intriga saber cómo entrenaron un modelo con una estructura tan innovadora. Durante el entrenamiento se utiliza un número aleatorio de iteraciones de bloque recurrente. Esto permite que el modelo aprenda a generalizar y no se vuelva rígido en su proceso de pensamiento. Es decir, en lugar de seguir siempre el mismo camino, el modelo aprende a explorar diferentes posibilidades y a adaptarse a la complejidad del problema. Exacto. Y para que el entrenamiento sea más eficiente, utilizan una técnica llamada Truncated Backpropagation, que se centra en las últimas iteraciones del proceso recurrente para optimizar el aprendizaje. ¿Y qué tipo de datos utilizaron para entrenar este modelo? Usaron una combinación de datos de código, razonamiento matemático y texto genérico. Esto lo ayuda a desarrollar habilidades de razonamiento en diferentes áreas. ¿Por qué incluir texto genérico? No parece tan relevante para un modelo enfocado en el razonamiento. Ahí está la clave. Los investigadores buscaban crear un modelo que no solo fuera un genio matemático, sino que también pudiera comprender y procesar lenguaje natural. Es como si estuvieran cultivando un pensador versátil, capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos. Y por lo que entiendo, la forma en que se mezclan y se procesan estos datos también influye en el rendimiento del modelo. Sí, la tokenización, o sea, la forma en que se dividen los datos en unidades básicas de información, es crucial para que el modelo pueda digerir la información de forma efectiva. Es como si estuviéramos eligiendo los ingredientes y la forma de cortarlos para una receta.
La calidad de los ingredientes y la técnica de corte pueden afectar el sabor final. Me parece una analogía muy acertada. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se desempeña Huggins 0.125 en las pruebas? Bueno, según los investigadores, superó a otros modelos de código abierto en tareas de razonamiento matemático, especialmente en los benchmarks GSSM 8KK y MA. ¿Y qué hay de los benchmarks de codificación? ¿Mencionan algo al respecto? Sí, los resultados en benchmarks de codificación también fueron prometedores, lo que sugiere que Huggins 0.125 tiene un buen potencial para la generación de código. Parece que este modelo es un todoterreno, capaz de desenvolverse en diferentes campos. Exactamente. Y los investigadores notaron algo muy interesante. La recurrencia, o sea, la capacidad del modelo de pensar en bucle, es especialmente beneficiosa para las tareas complejas. Tiene sentido. Cuanto más complejo es el problema, más tiempo necesita el modelo para procesar la información y encontrar la solución. Sí, y esto se vio reflejado en los resultados del benchmark IRC, que se centran en el razonamiento complejo. La recurrencia fue clave para que el modelo pudiera abordar este tipo de desafíos. Todo esto me lleva a una pregunta. Si este modelo piensa en un espacio latente, ¿es posible observar ese proceso de alguna manera? De eso hablaremos en la segunda parte de este episodio. Me quedo con la intriga. Retomando nuestra conversación sobre Huggins 0.125, me quedé pensando en la pregunta que dejaste al aire al final de la primera parte. Si este modelo piensa en un espacio latente, ¿cómo podemos observar ese proceso? Así, la gran pregunta. ¿Es posible asomarnos a esa caja negra? Exactamente, parecería un misterio impenetrable. Pues te sorprenderá saber que los investigadores encontraron una forma de visualizar el pensamiento de Huggins 0.125. ¿En serio? ¿Cómo lo hicieron? ¿Le conectaron electrodos o algo así? No, nada de eso. Lo que hicieron fue rastrear el movimiento de los tokens en el espacio latente durante el proceso de razonamiento. Imagina que cada token, cada unidad básica de información, es como una pequeña luz que se mueve a un espacio multidimensional. Interesante. Entonces, al observar cómo se mueven esas luces, podemos entender cómo el modelo procesa la información. Exactamente. Y lo fascinante es que encontraron patrones geométricos muy claros en esos movimientos. Patrones geométricos. ¿Cómo es eso posible? Observaron que algunos tokens se movían en círculos, formando órbitas, mientras que otros se desplazaban en línea recta, como si fueran deslizadores. Órbitas y deslizadores. Suena a una coreografía cósmica más que a un proceso de pensamiento. Es una imagen muy poética. Pero sí, esos patrones de movimiento nos dan pistas sobre cómo el modelo está razonando. Los investigadores creen que las órbitas podrían indicar que el modelo está procesando la información de forma recurrente, como si estuviera dándole vueltas a una idea una y otra vez. ¿Y los deslizadores qué representan? Los deslizadores podrían indicar un proceso de pensamiento más lineal, donde el modelo avanza paso a paso hacia una conclusión, como si estuviera siguiendo un camino lógico y directo. Es increíble que podamos observar estos patrones y deducir las estrategias de razonamiento del modelo. Es como si estuviéramos descifrando un lenguaje secreto. Totalmente. Y lo más sorprendente es que estos patrones no fueron programados por los investigadores. Surgieron de forma espontánea durante el entrenamiento del modelo. Es decir, el modelo aprendió a pensar de esta manera por sí mismo sin ninguna instrucción específica. Exactamente. Esto nos dice que el modelo no está simplemente repitiendo patrones memorizados, sino que está desarrollando sus propias estrategias de razonamiento en ese espacio latente. Es como si estuviera creando su propio lenguaje de pensamiento. Realmente fascinante. Y esto abre un abanico de posibilidades para el futuro de la IA. Si podemos entender cómo piensan estos modelos, podemos desarrollar sistemas aún más inteligentes y eficientes. Sin duda. Y hablando de eficiencia, además de lo que ya hemos mencionado, Huggins 0.125 tiene algunos otros ases bajo la manga. Ah, sí. Cuéntame más. Una de las características que más me llamó la atención es el cálculo adaptable en tiempo de prueba. Cálculo adaptable. ¿Qué significa eso? Significa que el modelo puede ajustar su esfuerzo mental según la dificultad de la tarea. No necesita usar toda su capacidad de procesamiento para resolver un problema simple. Es como si supiera cuándo relajarse y cuándo concentrarse al máximo. Exacto. Esto lo hace mucho más eficiente que los modelos tradicionales que siempre funcionan a máxima potencia, incluso para tareas sencillas. Tiene mucho sentido. ¿Y mencionan alguna otra característica que contribuye a su eficiencia? Sí, otra característica importante es el uso compartido de Kachikabe. Básicamente, el modelo puede almacenar y recuperar información de manera más eficiente durante el proceso recurrente. Es como si tuviera una memoria de trabajo muy bien organizada. Claro, esto evita que tenga que recalcular información que ya procesó anteriormente, lo que ahorra tiempo y recursos. Precisamente. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que, aunque no fue entrenado específicamente para ello, Huggins 0.5 exhibe una especie de cadena de pensamiento continua en su espacio latente. Cadena de pensamiento.
Pero no habíamos dicho que este modelo se alejaba de ese enfoque. Sí, pero en este caso la cadena de pensamiento no se manifiesta como una secuencia de frases, sino como un flujo continuo de información en el espacio latente. Es como si el modelo estuviera hilando ideas de forma fluida sin necesidad de verbalizar cada paso. Es decir, la cadena de pensamiento surge de forma natural como resultado del razonamiento latente. Exactamente. Y esto demuestra la flexibilidad y el potencial de este enfoque. Permite que el modelo explore diferentes caminos de razonamiento sin estar limitado a una secuencia rígida de pasos. Impresionante. ¿Y qué hay de la decodificación especulativa? Mencionaste algo al respecto al final de la primera parte. La decodificación especulativa es una técnica para acelerar la generación de texto. Tradicionalmente, se necesitan dos modelos para esta tarea. Uno para generar un borrador rápido y otro para refinarlo. Pero Huggins 0125 puede hacer ambas cosas por sí solo. ¿Cómo es eso posible? El modelo ajusta la profundidad de la recurrencia para generar un borrador rápido con menos pensamiento y luego refinarlo con un pensamiento más profundo. Es como si tuviera dos velocidades, una rápida para el bosquejo y otra lenta para los detalles. Muy ingenioso. Y esto, por supuesto, lo hace mucho más eficiente que tener que usar dos modelos separados. Exactamente. Y con esto creo que hemos cubierto las características más relevantes de Huggins 0125. ¿Te parece si en la tercera parte del episodio hablamos sobre las implicaciones de este modelo para el futuro de la IA? Me parece una excelente idea. Hay mucho que analizar sobre el impacto de este tipo de modelos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Retomando lo que mencionábamos al final de la segunda parte, creo que es crucial detenernos a reflexionar sobre las implicaciones de este modelo. Totalmente, es un buen momento para abrir esa conversación y tratar de aterrizar estas ideas en un contexto más amplio. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, por un lado me parece que Huggins 0125 nos está mostrando un camino hacia modelos de lenguaje mucho más eficientes. Sí, y no solo eficientes en términos de consumo energético y de recursos, sino también en cuanto a la forma en que aprenden y razonan. Exacto. La capacidad de este modelo de aprender a razonar sin necesidad de ejemplos paso a paso abre un nuevo horizonte en el desarrollo de la IA. Es como si estuviéramos dando un salto evolutivo. Pasamos de modelos que imitan el razonamiento humano a modelos que desarrollan su propia forma de pensar. Y esa forma de pensar parece ser mucho más eficiente y adaptable a diferentes tipos de problemas. Claro. Y eso tiene implicaciones enormes en campos como la resolución de problemas complejos, la generación de código y la traducción automática, por mencionar solo algunos. Imagina las posibilidades en áreas como la investigación científica o el desarrollo de nuevas tecnologías. Un modelo como Huggins 0125 podría acelerar el proceso de descubrimiento en diferentes campos del conocimiento. Exacto, al procesar información de manera más eficiente. Y al ser capaz de encontrar conexiones que a los humanos podrían pasarnos por alto. Y no solo eso, también podríamos ver avances significativos en la creación de sistemas de IA más intuitivos y fáciles de usar. Sistemas que puedan entender nuestras necesidades de forma más natural y que se adapten a nuestra forma de pensar. Sin duda, este modelo nos está acercando a la posibilidad de una IA más humana. Una IA que no solo sea una herramienta, sino una compañera en el proceso de aprendizaje y descubrimiento. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si los modelos de lenguaje pueden desarrollar su propia forma de pensar, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la inteligencia? Es una pregunta que nos invita a replantear los límites de la inteligencia artificial y a explorar nuevas fronteras en la investigación. Quizá estamos presenciando el nacimiento de una nueva era, en la IA. Una era donde la colaboración entre humanos y máquinas nos llevará a un nivel de conocimiento sin precedentes. Y con esa idea tan inspiradora creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo del razonamiento latente. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y nuevas perspectivas. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros y no olvides suscribirte al newsletter AI en Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X para más contenido como este. Hasta la próxima.